Listo, por acá ya estamos grabando entonces y voy a compartirles pantalla para que iniciemos de una. Edison nos dice, tengo muy poco conocimiento, pero bastante interesado. Listo, de una parte. Realmente esta clase, créanme que no hay alguien o no conozco una persona que se las dé así gratis, pues, parce. Voy a tratar de desmenuzárselas, voy a tratar de mostrarles pues todo muy aterrizado para que de verdad lo puedan interiorizar y lo puedan aplicar. A mí personalmente, cuando yo vi esta información, a mí me cambió el chip y me cambió la mentalidad en cuanto a mi mentalidad de inversionista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo invertía, cuando hacía mi DCA, ya lo conocía. Si no saben qué es un DCA, básicamente es unas compras con recurrencia, es decir, haciendo unas compras de forma recurrente para ir mejorando nuestro promedio de compra. Puede aplicarse en cualquier activo. Entonces lo hacen en acciones, lo podemos hacer en Bitcoin, lo podemos hacer en Ethereum o en el activo que deseemos. Listo. Entonces, yo antes lo que hacía era que compraba a la loca, ¿cierto? Simplemente el mercado retrocedía un poco y yo decía, bueno, es muy buen momento de comprar, le metía X cantidad, pan, después retrocedía otro poquito, le metía otro poquito de otra cantidad y llegaba un momento donde me quedaba sin liquidez. Sí o qué, no sé si a todos les ha pasado eso, a mí me pasó y bastantes veces, conozco muchas personas que les ha pasado, entonces, ¿cómo se corrige esto? Lo primero, estructurando un plan de SEA, un plan de recurrencia, ya sea por niveles o sea por tiempo. Y lo segundo, conociendo los ciclos del mercado. ¿Por qué? Porque los ciclos de mercado nos dicen cuáles son esos momentos, cuál es ese timing que tiene el mercado cripto específicamente, en donde nosotros podemos identificar cuáles son los mejores momentos para comprar y cuáles son los mejores momentos para vender. Además de eso, si le mezclamos la dominancia, como decía Sebas ahora, también podríamos identificar cuáles son esos mejores momentos para nosotros ir pasando de Bitcoin a altcoins. Listo. Esto es mucho más avanzado, pues esto no se los puedo mostrar tan a detalle, pero sí quiero dejarles plasmado todo el tema de los ciclos y fases del mercado para que apliquen esta información. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero? Aquí ya pueden ver la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Alguien con micrófono para no devolverme ahí al chat. Sí, sí, señor, sí se ve. De una. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Básicamente, estos son los ciclos del mercado. Más allá de los dibujitos, todos bonitos, toda esta vaina, que cómo se traza, que cómo se hace, eso se puede aprender de forma muy sencilla. Yo espero que aquí todos ya manejen TradingView o al menos tengan una idea muy básica de lo que es TradingView, ¿cierto? Se utiliza principalmente para analizar activos y ver su comportamiento del precio, ¿listo? ¿Qué es lo que podemos ver acá con líneas rojas? El halving de Bitcoin. Aquí está el primer halving en el 2012, aquí está el segundo halving en el 2016 y aquí está el tercer halving en el 2020 y aquí el próximo halving que será en el 2024. Listo. ¿Alguno acá no sabe qué es el halving de Bitcoin? Los leo sin pena, que la idea es que todos tengamos muy claros los conceptos, o si no, para que sigamos avanzando. Listo. Ahí me dejan un uno en el chat. Sí, sí saben qué es, o definitivamente el que no sabe, pues copia no y ya está. Y si no, seguimos. Bien, Chris sabe. Sebas también, full. Si hay alguien que no sepa, copia no y lo miramos rápidamente. Bien, por ahora nadie. Entonces continuemos. Hagamos de cuenta entonces que todos sabemos que es el halving de Bitcoin, ¿cierto? Entonces, teniendo en claro y ya trazado el halving de Bitcoin, los diferentes halvings, lo segundo que debemos trazar es estas líneas amarillas. ¿A qué hace referencia esa línea amarilla? Hace referencia al máximo de cada ciclo, al máximo de precio. Entonces, en este primer ciclo, el máximo fue aproximadamente de $31. En este segundo ciclo, aproximadamente fue de unos $1,165. En este tercer ciclo aproximadamente fue de 19,666 y en el cuarto ciclo fue de 69,501. Listo. Entonces, por ahora trazarlo es muy sencillo, se los voy a indicar de forma fácil.
Para trazar estas líneas amarillitas van a esta herramienta, la pueden encontrar acá, en la parte izquierda. Aquí van a semirecta horizontal. Si quieren le dan aquí en favorito para que les salgan esta barrita y listo. La seleccionan y lo colocan donde debe ser. ¿Sí o qué? Lo primero que no les dije para que los que lo van a trazar por primera vez es que necesitan ir aquí a TradingView y buscar la gráfica de Bitcoin contra el dólar. Listo. Bitcoin USD, pero la gráfica de Bitstamp. Listo. Una vez identifican esa gráfica, le dan clic, les va a salir esto pues totalmente vacío. Número 2, le dan clic derecho acá en donde está el precio y le dan aquí que sea logarítmico. Listo. Recuerden que esto les va a quedar grabado para que puedan ver el paso a paso y no se vayan a enredar después. Listo. Teniendo claro esto, pues ya colocamos los máximos históricos, ¿cierto? Aquí con amarillo, con amarillo, con amarillo. Ahora, las líneas verticales, lo mismo. Vamos acá a las herramientas, le damos en la flechita y le damos acá en línea vertical, ¿cierto? Le colocan aquí el favorito para que les salgan la barra de herramientas y lo mismo. La seleccionan, van y trazan y ya está. Si no saben en qué fechas fueron los halving de Bitcoin, van a papá Google y ahí les van a aparecer todas las fechas que exactamente para que las vayan colocando, ¿sí o qué? Listo. Ahora, pueden ver que esto está dividido por algo llamado fases. ¿Listo? Entonces las fases están dentro de cada ciclo. Entendamos un ciclo a ese trayecto de tiempo de 4 años aproximadamente, que es lo que dura un halving. ¿Listo? Entonces el primer ciclo fue desde que se creó Bitcoin hasta que llegó el primer halving. El segundo ciclo es desde el primer halving hasta el segundo halving. ¿Listo? Esto es un periodo de 4 años. El tercer ciclo es desde el tercer halving 2016 hasta el 2020 y el cuarto ciclo, que es en el que estamos en este momento, que es el que estamos experimentando todos, va desde el 2020 hasta el próximo halving, que es en el 2024. Listo. Entonces, vamos a empezar a mirar a detalle cada una de las fases. Por favor, me van confirmando ahí en el chat con un 1 si les queda claro la parte de los ciclos. Si ya eso les queda claro, continuamos entonces a mirar lo que son las fases y cómo podemos identificarlas. De una, ahí está súper bien. Entonces, podemos ver entonces que hay Cool. Podemos ver entonces que hay varias fases. Listo. Está la fase A, la fase B, fase C y fase D. Apúntelo. Fase A se refiere a la fase alcista. Listo. Fase alcista. La fase B se refiere a la fase bajista del mercado. Es decir, es un periodo donde el precio de Bitcoin suele caer bastante. Fase C, fase de consolidación, listo, un periodo de lateralización, donde el precio de Bitcoin está lateralizando, ni sube mucho ni baja mucho. Y la fase D es la fase de disparo, listo, es la fase donde una vez sucede el halving, el precio de Bitcoin se empieza a mover hacia arriba, listo, empieza a dispararse y a prepararse para el próximo mercado alcista. Entonces, ¿cómo se identifica la fase A? Iniciemos por acá. Lo primero es que necesitamos unos indicadores muy sencillos. Son unas EMAs. ¿Qué son las EMAs? Son unos periodos que me van promediando la cantidad de velitas que veo acá. Como pueden ver en este momento estamos en temporalidad semanal. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas velitas, que cada una de estas velitas significa cómo se movió el precio de Bitcoin en una semana. ¿Listo? Entonces ahí para que lo vayan teniendo claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para colocar estas EMAs para los que no lo han hecho en ningún momento? Vamos acá a la parte de indicadores y vamos a buscar EMAs. Incluso yo lo tengo por acá diferente. Por acá lo tengo en favoritos. Lo tengo aquí como EMA-MA. Listo. Y es el de vaporista 80237. Listo. Van y seleccionan ese. Listo. Cuando lo seleccionan, les va a salir la configuración. Entonces, aquí pueden ver que podemos colocar hasta 5 EMAs y otras más. ¿Cuál es la diferencia entre EMAs y más? Que básicamente la EMA es una media exponencial y la MA es una media simple. ¿Listo? Eso no entremos en tecnicismos con eso, pero simplemente
La MA va a ser la de 200 y las EMAs van a ser la de 20 y la de 55. Entonces, teniendo en cuenta eso, pueden ver EMA 1, 20, EMA 2, 50. Y también tengo unas adicionales que serían la MA 1 de 200 y la MA 2 de 300. Ya van a ver por qué. Listo. Espero que hasta ahí esté claro, que me estén siguiendo el paso. Cualquier cosa me copian y yo estoy ahí pendiente del chat. Entonces, ya tenemos claro y configuramos esto de las EMAs. Bueno, los colores, pues le colocan a la EMA 1 naranjita, la EMA 2 verdecito, sería 20 y 55. La EMA 1 sería azulito y la EMA 2, la de 300 periodos, sería como amarillito. Listo. Entonces, ¿cuánto dura aproximadamente la fase A y desde dónde hasta dónde va? Listo, esto es muy importante para que lo vayan apuntando y ya lo puedan interiorizar. La fase A va desde que se rompe el precio máximo del ciclo anterior hasta que las EMAs se cruzan hacia abajo. Listo, se lo repito nuevamente. Va desde que se rompe el precio del ciclo anterior, el precio máximo del ciclo anterior, hasta que las EMAs se cruzan hacia abajo. Como pueden ver, el precio anterior, máximo anterior fue de $31. Vean que lo rompe. A partir de ahí empieza la fase A y va hasta que las EMAs se cruzan hacia abajo. Listo. Ahí queda identificada la fase A. Más allá de que dibujen, coloquen el cuadrito ahí, todas esas vainas, lo más importante es que identifiquen, bueno, en esa fase, qué es lo que se hace, cuánto dura, qué es lo que pasa, qué emociones vamos a sentir y cómo vamos a actuar de acuerdo a un plan o a una estrategia que vamos a definir. ¿Listo? Entonces, por ahora, ya identificamos cómo está la fase A y se dice que este es el mejor momento para ejecutar ventas una vez desarrollada. ¿Qué quiere decir ventas? Básicamente, este es el mejor momento para tomar ganancias en nuestros portafolios. Quizás algunos, no sé si todos, en este momento están estructurando un portafolio de inversión, tienen Bitcoin, creería yo que todos, y pues están haciendo un plan de DCA, etcétera, etcétera, o ya lo hicieron en toda la fase B, en todo este mercado bajista, pero la gran pregunta que muchos se hacen es en qué momento tomo ganancias, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor momento para tomar ganancias que sean las más óptimas, que pueda obtener las mayores rentabilidades? Y eso se puede estructurar en base a estas fases del mercado. ¿Listo? Entonces, colóquenlo ahí en el cuaderno, juiciosos. Fase A es el mejor momento para ejecutar ventas una vez desarrollada. ¿Por qué se hace la aclaración y vean muy bien una vez desarrollada? Porque vean que aquí esto ya es fase A, ¿sí o qué? Esto ya es fase A, pero ¿qué pasa? Pues ahí todavía no está desarrollada. Entonces, ¿qué debemos esperar? A que madure un poco esa fase A que madure, y a partir de ahí empezamos a ejecutar ventas. ¿Qué es lo segundo? No podemos empezar a ejecutar ventas, sino, o sea, no podemos hacer una venta del totazo. Decir, puta, voy a vender todo mi Bitcoin o todo mi portafolio aquí, ya, de una, lo vendí acá, sino que debemos hacerlo de forma gradual, ¿sí o qué? Con un plan. Debemos estructurar varias ventas dependiendo de los niveles y del timing, ¿cierto? Del timing y cómo se vaya desarrollando esa fase. Entonces ahí muy importante para que vayan apuntando todo ese tipo de cosas. Continuamos entonces con la fase B. ¿Cómo va la fase B? La fase B se identifica desde el cruce de las EMAs hacia abajo hasta que vuelven y se cruzan hacia arriba. ¿Listo? Aquí pueden ver cruce hacia abajo, cruce hacia arriba. Entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, Manuel, ¿y esta fase qué? ¿Qué es lo que nos indica? Como ya habíamos dicho, fase bajista. ¿Qué nos indica? Básicamente es el mejor momento para ejecutar compras para vender en la próxima fase A. ¿Sí o qué? Es decir, si estamos ejecutando compras en toda esta fase B, nuestro objetivo debería ser hacer ventas en la próxima fase A, es decir, en el siguiente ciclo de mercado. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tenemos? Es el mejor momento para comprar. Además, se puede dividir en diferentes etapas. Listo, en diferentes etapas. ¿Por qué? Porque como pueden ver, esta fase dura aproximadamente, yo por acá tengo todo esto apuntado y más estandarizado para que lo apunten también.
Esta fase regularmente dura entre 10 a 14 meses. Listo, 10 a 14 meses. Tarda aproximadamente 100 a 130 días para encontrar el fondo. ¿Qué quiere decir? Que una vez inicia la fase B, esto es muy importante, toda esta parte de tiempos para que ustedes puedan identificar más o menos cuándo es que son los mejores momentos donde debemos meter todo el capital. Vean que si yo me voy desde el inicio de la fase B hasta el punto más bajo, en este caso fueron aproximadamente unos 84, 90 días. ¿Sí o qué? Si nos vamos al siguiente, aquí son aproximadamente unos 105 días. Y si nos vamos al actual, vean que aquí fueron aproximadamente, bueno, realmente fueron más, aquí está como por acá, fueron unos 200 días. ¿Por qué fue más demorado esta última fase del mercado en el que nos encontramos, del ciclo en el que nos encontramos? Debido a todo el tema de FTX, ¿cierto? Si no hubiera sucedido todo el tema de FTX, muy probablemente por acá hubieran estado los mínimos, pero por acá fue donde empezó toda esa incertidumbre, por acá de FTX que quebró y acá fue donde obtuvimos el mínimo histórico de este ciclo, que fueron los 15.600 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, muy importante ahí, tarda aproximadamente 100, 130 días para encontrar el fondo. Entonces ustedes pueden decir, bueno, Manuel, ¿y para qué me sirve a mí esa información? Pues básicamente para que ustedes estructuren en qué momento es cuando deben hacer las compras más grandes. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a meter las compras grandes desde por acá de finales de la fase A o de inicios de la fase B y no la dejan madurar, pues vean que van a comprar bastante alto y no van a poder aprovechar con toda los precios más bajos. Vean que aquí sucedió en el segundo ciclo, en el tercer ciclo, y acá en el cuarto ciclo, si hubieran empezado a comprar fuerte, vean toda la caída que hubo después. Entonces es muy importante dejar que pase un mes, 2 meses, 3 meses, para ahí sí empezar a hacer las compras grandes. Ahora, ¿qué quiere decir? Ustedes podrán decir, entonces no compro por acá cuando inicia la fase B. Sí, sí se puede comprar y hay que comprar. ¿Qué pasa? Que en menor cantidad. ¿Listo? Cuéntenme, porfa, cómo vamos hasta ahí, si está todo claro, para que continuemos, muchachos. Ah, bien, Sebas por acá nos había dicho que si en esa fase se aconseja vender escalonadamente. Sí, ahí lo habíamos mencionado, ahí lo habíamos mencionado. Y total, hay que hacer ventas escalonadas. Lo mismo para las compras. Vamos haciendo compras con un DCA de forma escalonada. Bien, súper bien, de una. Bueno, muchachos, a propósito, para los que me quieran ahí colaborar, pues sería de gran ayuda que me etiqueten en sus redes sociales, ¿cierto? Que están aquí recibiendo pues este tipo de clases. Es como el pago de ustedes hacia mí pues por esta información y pues les sería muy agradecido porque es la forma de llegar a muchas más personas para que pues puedan acceder a estas clases y para que sigamos creciendo la comunidad y pues podamos seguir aportando mucho conocimiento y valor para todos ustedes. Así que les agradecería mucho. Sigamos entonces, muchachos. ¿Qué más tenemos? A ver qué nos dieron por acá. Sí, claro, de una. Listo, Gerson. Muchas gracias, parce. ¿Qué más tenemos por acá? Suele caer un 60% aproximadamente después del cruce. Vamos a verificar esta información. Listo. Vamos a ver en esta fase cuánto cayó aproximadamente hasta su mínimo. Vean que aquí cayó un 64% después del cruce. Vamos a mirar los ciclos anteriores. Estamos el cruce acá hasta el mínimo, un 57. Y en el primer ciclo, cruce hasta el mínimo son unos 67. Entonces, en promedio suele ser un 60% aproximadamente. ¿Listo? Eso va de acuerdo también al timing, ¿cierto? Entonces vean que si ustedes se aceleran, si ustedes dicen, fue madre, no, si no compro ahora, esta vaina se va a disparar o lo que sea, todo ese tipo de emociones van a pasar por nuestras mentes, sí o sí van a pasar. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando ustedes conocen este tipo de información? ¿Cómo gestionan esas emociones? Porque finalmente, pues nosotros no somos robots, nosotros sentimos cosas, sentimos emociones, pero eso no es malo. Lo que
debemos hacer nosotros y nuestra tarea y objetivo es cómo gestionamos esas emociones. Y para gestionarlas de mejor forma, tenemos que hacerlo con herramientas. Y nuestras herramientas en este momento es estos ciclos y fases del mercado. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros en base a una data que ya sucedió, porque no estamos especulando que es que creo que esto pueda suceder, es que creo que esto va a pasar. No, estamos en base a data que ya sucedió, estamos viendo cuáles son las emociones que vamos a sentir. Y eso es lo que yo quiero que ustedes interioricen, que sepan que aquí en la fase B se va a sentir mucho miedo y yo creo que ya todos lo sentimos, ¿cierto? En toda esta caída de acá, desde el 2022 hasta ahorita 2023, o bueno, al menos hasta diciembre de 2022, se sentía bastante miedo, incertidumbre en el mercado, ¿cierto? Sentíamos que esta mierda definitivamente no, nunca iba a recuperar. Pero ¿qué pasa? Esto ya ha pasado en los anteriores ciclos. Entonces nosotros debemos anticiparnos y saber qué es lo que vamos a empezar a sentir y tener un plan que nos permita actuar sin importar esas emociones. ¿Listo? Eso es bastante importante. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque muy probablemente aquí en la fase D y en la fase A es donde de verdad va a ser peluda y va a ser hijo de puta la cosa. Porque ahí es donde vamos a decir, fue madre, ya tenemos un por dos, un por tres, un por cinco, y nos van a entrar esas ganas de vender, ¿sí o qué? ¿Qué pasa? Aquí en la fase D no se vende, apúntenlo por ahí, en la fase D no se vende en la fase A. Entonces, cuando ustedes vean esto hacia arriba y vean que hay euforia en el mercado, que hay avaricia por todo lado, que hay FOMO, ustedes van a decir, pues puta, no, hay que vender ya, porque si no vendo, esto se va a la mierda otra vez y me quedo acá atrapado. Pero acuérdense siempre del timing y de las diferentes fases. ¿Listo? Vean que el momento ideal es la fase A una vez ya ha madurado, una vez ya ha pasado un poco. Listo, igual ahorita la vamos a ver más a detalle. Eh, a ver qué más tengo yo por acá apuntado. Bueno, por acá otro dato muy, muy bacano, muy teso, que parece brujería, es el fondo, cuántos días se encuentra aproximadamente antes del halving. Vamos a verificarlo. En este caso, en el ciclo en que nos encontramos, el halving se encuentra acá, ¿cierto? Y vamos a mirar el fondo cuando se encontró. Aproximadamente 400, 500 días antes del halving, ¿sí o qué? Miremos ciclos anteriores. Vamos acá al halving y vean que el ciclo anterior, el mínimo de ese ciclo se consiguió 518 días antes del halving. Vamos al segundo ciclo y vean que se consiguió aproximadamente 546 días antes del halving. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta y es, ¿qué significa eso para ustedes? Ese dato que les acabo de mostrar, que 520 días antes del halving es cuando se encuentra el mínimo de cada ciclo. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Los leo o los escucho? Para que hagamos esto más interactivo. Por acá dice Sebas que el mejor punto de compra, el mejor momento para comprar, que a partir de esa fecha empieza a subir Bitcoin. Más opiniones, muchachos, hágale. Vamos a activar un poquito ese chat, pues, sin pena, sin pena. Si alguno quiere activar el micrófono, bienvenido de una. Tal vez fue el último precio más bajo. Listo. Entonces varios ahí acertaron. En definitiva, lo que nos dice eso es que ahí nos dice Gerson, que es un indicador para comprar. Ese es el momento donde nosotros debemos sacar del bolsillo y decir, Olin, sí o qué, como dirían muchos por ahí. Obviamente, pues no literal, sino que es donde deberíamos empezar a aumentar la magnitud de nuestras compras del DCA, sí o qué. Entonces, en ese momento es donde de verdad deberíamos aprovechar la caída, sin miedo, ¿cierto? Ahora, es normal que ustedes compren y que no cojan el punto más bajo. Güey, puta, es que no somos adivinos, ¿cierto? Nadie es adivino acá. Y si alguien me dice que compró acá en el punto más bajo, yo diría que está hablando mierda, porque eso no lo logra nadie, no lo logra ni el putas, ni rezándole al Espíritu Santo, ni nada, nada de esas maricadas, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
hay que estructurar un plan que me diga, voy comprando cada semana, que voy comprando 2 veces a la semana o que voy comprando una vez cada mes. Y así mi precio promedio va a estar por acá o por acá, pero voy a poder estar abarcando compras en los diferentes niveles. Entonces vean que les he dado varias cosas. Primero, cuando inicia la fase B, no apresurarse a comprar, porque no es el mejor momento. Vean que no lo es y vean que no lo es. Debemos esperar a que se madure unos 100, 130 días, es decir, aproximadamente unos 3, 4 meses. Una vez pasan esos 4 meses, pues ya podemos empezar a aumentar la magnitud de nuestras compras. Número 2, empezar a mirar cuántos días faltan para el halving. Vean que cada vez que faltan 520, 500 días para el halving, es donde se encuentra el mínimo, es decir, son los mejores momentos de compra. ¿Qué más tenemos? Eh, este, para los que conocen un poquitico de finanzas descentralizadas, que ya me llevan siguiendo algo o que ya lo han visto por otro lado, este es el mejor momento para realizar préstamos descentralizados. Listo. Préstamos descentralizados con gestión del riesgo, no a la loca, no porque sí, no metiendo todo el holding ahí, sino para reapalancarse con un porcentaje de su capital de holding, de sus Bitcoin y de sus Ether, principalmente de sus Bitcoin sería en este caso, y pues poder realizar más compras, ¿cierto? Pedir un préstamo y poder realizar más compras. Obviamente aquí es recomendado para las personas que ya son más avanzadas, que tienen más experiencia y que ya aplican una gestión del riesgo pues bien, ¿cierto? ¿Qué pasa? Otra de las características que tenemos que tener en la fase B es que de una vez nos debemos meter en la cabeza que en algún momento vamos a estar en pérdida, por lo que les decía, nosotros no somos adivinos y no somos pues el putas para saber que esto va a caer justamente hasta la EMA. Vea que aquí dio la casualidad de que dio en la EMA 200, que es la azulita, vea que ahí la soportó perfecto, aquí volvió y la soportó. Entonces, ahí nos podemos apalancar de estos indicadores, pero no significa que eso siempre vaya a ser así, porque vean que en este caso la rompió, que fue en este ciclo, ¿cierto? Entonces, aquí es muy difícil. Ustedes pueden tener un precio promedio de compra de 20,000, de 23,000, y en algún momento pudieron haber estado en pérdida cuando Bitcoin estuvo por acá en los 15,000, ¿cierto? Un 20, un 30%. Es normal, totalmente normal. Debemos estar dispuestos a ver nuestro portafolio un menos 20, un menos 30 para poder ver un por 4, un por 4, un por 5 o un por 10. ¿Listo? Ahora, ya que mencioné lo de las EMAs 200 y 300, vean que estos son también unos muy buenos indicadores. ¿Por qué? Porque vean que cuando el mercado inicia su fase B y empieza a retroceder, vea que justamente por acá en la EMA 200, en la MA 200, es un muy buen soporte. Vean que aquí se recuperó rápidamente el precio. Recuerden que esto es en una semana, vean que se recuperó de inmediato. Aquí soportó, nuevamente soportó. Por acá estuvo el precio un tiempo y una vez despega, vean que no vuelve jamás. Después vuelve en el siguiente ciclo, se soporta exactamente ahí, se soporta nuevamente y se va. Aquí esto en teoría no debió haber sucedido. Esta es la parte del COVID-19. Todos los mercados y toda la economía se fue a la mierda por esos días. Así que en teoría pues aquí fue realmente una oportunidad. Y da la casualidad que bajó casi hasta la MA 300. Listo, para que lo vayan referenciando. Otro tip, otra cosa que les doy ahí para que apunten. Cada vez que el precio esté entre la MA 200 y la MA 300, es una oportunidad de compra la hijo de puta. Es decir, ahí es donde debemos aprovechar. ¿Por qué? Porque vean que escasa vez se mete ahí. ¿Sí o qué? Logremos este cuadrito. Vean que muy poquitas veces se mete ahí. En este ciclo se metió, estuvo aquí un tiempo, se bajó unas semanitas, ahorita ya volvió y se metió y después se salió. Vean que está a punto de meterse, pero está justo soportándose ahí cerca de la MA 200. Es muy probable que Bitcoin no retroceda mucho, ¿cierto? Puede que sí, pero en teoría ya debería empezarse a soportar por estas zonas. Además, vean esta cantidad de confluencias. Si pueden ver las EMAs, 25, la de 55 y 20 ya están que se cruzan. ¿Qué significa que estén que se crucen? Me responden ahí por favor si están atentos, si están entendiendo. ¿Qué significa que las EMAs se crucen hacia arriba? Finaliza el ciclo, que se siente el halving, mercado alcista, cambio de tendencia.
que cambia la tendencia. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Alguien que me diga específicamente lo que sucede. Eso, Tomás. Se acaba la fase B. Todos tienen la razón realmente, pero lo que pasa específicamente en base a lo que estamos viendo es que se acaba la fase B. Vean que decíamos, la fase va desde que se cruza hacia abajo hasta que se cruza hacia arriba. Vean que prácticamente nos falta 1 o 2 semanitas para que esta vaina se cruce. Es decir, finaliza la fase B. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente los mejores momentos de compra ya pasaron. Ahora ustedes podrán decir, Manuel, entonces, marica, ya me dejó el bus, o sea que ya no compro. Pues no, todavía hay muy buena oportunidad de compra. Lo que pasa es que se va reduciendo algo llamado la maniobrabilidad. ¿Qué es la maniobrabilidad? Es cuánto tiempo tengo yo para poder entrar al mercado de forma correcta. Recuerden entonces que las mejores oportunidades de compra fueron por acá, ¿cierto? Por acá tenía bastante maniobrabilidad. ¿Por qué? Porque yo sabía, bueno, todos sabíamos en base a los ciclos de mercado que faltaba que madurara la fase B, que faltaba que llegara por acá a la MA 200 o la MA 300 y que más o menos 500 días antes del halving, pues íbamos a ver su mínimo de ciclo, ¿cierto? Entonces por acá teníamos bastante tiempo, podíamos hacer compras cada semana, cada 2 semanas, cada mes, pero por acá ya nos tocaba aumentar la recurrencia, ¿cierto? Y acá, como tal, ya no podemos ser tan flexibles. Si no hemos entrado al mercado como debimos haber entrado, por acá ya debemos entrar de forma concisa. ¿Por qué? Porque una vez lleguemos a la fase C, que es la fase de consolidación, vamos a tener una especie de impulso, después vamos a tener un retroceso de aproximadamente 50-40% suele ser. Cerremos esto por acá. Y a partir de ahí ya entraríamos a todo el tema del halving, el FOMO de halving y empieza Bitcoin a subir, ¿cierto? Y ahí muy probablemente ya muchas personas sí se van a sentir que los dejó el bus. Sin embargo, en la fase D también se puede entrar, ya lo vamos a ver, pero obviamente pues ya no vamos a tener las mismas rentabilidades como una persona que hizo la tarea de juicioso en la fase B o al menos por acá en la fase C. Listo. Otra herramienta que les quiero regalar, pero súper poderosa para que la tengan ahí en cuenta, es algo llamado el precio realizado. En base al precio realizado, me dice también cuáles son los mejores momentos de compra en base a los ciclos. Listo. Entonces, ¿cómo lo encuentro yo este precio realizado? Voy a una página llamada Look into Bitcoin. Apuntes en esta página, incluso ya se las voy a enviar, se las envío aquí para que la referencien. Aquí hay bastante data, muchísimas gráficas, es bastante, o sea, es muy, 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 muy top la herramienta. Ahí se las comparto para que la aprovechen. Entonces vean que aquí tengo aprendizaje, gráficas de Bitcoin, alertas. Entonces vamos a los gráficos de Bitcoin. El que nosotros necesitamos en este momento se llama el Realized Price o precio realizado, ¿listo? Vean que aquí hay toda la cantidad de gráficas que quieran y súper importantes. Por ejemplo, este mapa de calor de la media móvil de 200 semanas, lo que les mostraba ahora, cada vez que se acerca a la media móvil de 200 es una oportunidad de compra muy buena, ya lo veíamos acá, ¿cierto? Cada vez que se aproximaba acá la azulita, aquí lo podemos ver con un mapa de calor. El Stock to Flow, que es un modelo de inversión que sacó una persona llamada Plan B, para los que lo conocen. Este también que es el arco iris, o el Rainbow Chart que llaman, también es muy bacano. Entonces, ahí tienen el índice de miedo y codicia, un indicador súper bueno y súper sencillo, que básicamente mide cuál es el sentimiento del mercado, ¿cierto? ¿Cuáles son los mejores momentos de compra cuando en el mercado hay miedo o miedo extremo? Entonces vean que aquí simplemente con unos colorcitos podemos identificar cuáles son los mejores momentos de compra. Y ya busquemos entonces el precio realizado, véanlo por acá. Hay gráficas on-chain, data on-chain, muy teso, o sea, es muy, muy bacano ahí para que lo aprovechen. Entonces, quiero preguntarles si alguno de ustedes sabe qué es el realized price o qué es el precio realizado. ¿A qué hace referencia esa vaina? ¿Qué significa? Es muy sencillo, pero si alguno lo sabe ya, para que me lo diga o si no, ya se los explico. ¿En qué influye que el precio en el ciclo actual bajó al máximo del ciclo anterior y en los otros ciclos no pasa? Muy buen apunte, Edison, muy buen apunte. Como tal, lo que nosotros hacemos es basarnos en data anterior, ¿cierto? En base a eso, nosotros decimos qué es lo que puede suceder de forma más probable. Sin embargo, no es que estemos 100% seguros que vaya a suceder.
En los anteriores jamás había bajado más del ciclo, del precio máximo del ciclo anterior. Pero en este caso sucedió. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el mercado hace lo que le da la gana y que nosotros simplemente debemos trabajar en base a probabilidades y en base a un plan y a una estrategia, porque esto es algo que nosotros no controlamos. Entonces aquí es un gran aprendizaje que les quiero dejar y es que no se preocupen por ese tipo de cosas, sino que enfoquen su energía en lo que ustedes pueden hacer. El mercado mañana se puede ir a la mierda o se puede ir al alza. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tener un plan en donde ya estemos posicionados en Bitcoin o en las demás criptos o definitivamente estar desde afuera y dejarnos llevar por esas teorías o por lo que sea o por lo que pueda suceder, porque realmente es todo puede suceder, ¿cierto? Y eso no lo controlamos nosotros. Nosotros controlamos lo que podemos hacer, el plan que podemos estructurar y las acciones que podemos tomar. Listo, por acá me dicen, yo no, ni idea, no había escuchado ese concepto. Bien, precio realizado. Si no saben y quieren ver de forma más técnica, aquí está la explicación. Se los explico yo de forma sencilla. Básicamente es el precio al que se han comprado todos los bitcoins que existen. ¿Listo? Se lo repito nuevamente. Precio al que se han comprado todos los bitcoins que existen. ¿Qué quiere decir? Que simplemente es una linecita. Vea, este indicador es supremamente sencillo. Es una linecita y la línea negra me muestra el precio de Bitcoin, la línea amarilla me muestra el precio realizado. Entonces, ¿en qué se relaciona esta vaina con lo que estábamos viendo de la fase B? Que básicamente vean que cada vez que el precio se baja por debajo del precio realizado, son los mejores momentos de compra pensando en el mediano y largo plazo. Miremoslo acá. Una vez se pasó por debajo del precio realizado, buenos momentos de compra. Esta fue la fase B. Fue la fase B. Vean que aquí tenemos el máximo. Si comparamos con ese ciclo, vean cómo es muy similar. Es que debería ser idéntico, ¿sí o qué? Vean acá. Vean aquí el máximo, retrocede, coloquemos este acá, máximo, retrocede y vean que por acá tenemos los mejores momentos de compra. ¿Con qué concuerda esto? Con la fase B, ¿cierto? Vean que debemos dejarlo madurar, que llegue por acá la AMA 200 y 500 días antes del halving, ¿listo? Lo mismo, vuelve y supera ya el precio realizado, se soporta en él y una vez se va, no regresa hasta el siguiente ciclo, ¿listo? Vean que nunca vuelve a regresar al precio realizado. Nuevamente, fase A finalizando, inicia la fase B, toca el precio realizado, se mete por debajo. Normalmente, para que lo apunten ahí también, son aproximadamente unos 3 meses que se mantiene por debajo del precio realizado. Es decir, tiempo suficiente para uno poderse posicionar de forma correcta. Vean que acá estuvo desde el 21 de junio hasta noviembre 3, incluso acá estuvo un poquito, bueno, sería hasta este realmente, hasta julio 12, después volvió y se metió otros 3 meses. Entonces vean que va entre unos 3 a 4 meses. Listo, oportunidad de compra acá. Una vez despega, no vuelve al precio realizado. Acá lo mismo, se mete por debajo, despega, vuelve y se soporta y arranca. Y en este ciclo, vean que ya tuvimos la oportunidad. Estuvimos acá metidos por debajo del precio realizado y ahorita pues ya subimos un poco, nos soportamos y vean que ya estamos por acá arriba. ¿En qué precio se encuentra el precio realizado en este momento? Miremoslo acá. Realized Price en 20.145. ¿Que puede que el precio de Bitcoin vuelva al precio realizado? De poder, puede. Que sea muy probable, realmente no. Últimamente uno ve muchas teorías, pues uno mantiene muy informado, que va a YouTube y el youtuber le dice a uno que nos vamos a 15.000 nuevamente, que el analista dijo que a 17.000, que yo no sé qué, pero debemos analizar y en base a data que ya ha sucedido. Y como pueden ver, una vez esta vaina se va del precio realizado, no vuelve. Como nos hacía ver Edison ahora. Antes no rompía el máximo del ciclo anterior, esta vez lo rompió. Puede que en este caso vuelva y tenga un retroceso, vuelva y se meta el precio realizado. ¿Qué es lo más probable? No, no es lo más probable. Listo. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Cuéntenme entonces ahí qué tal les pareció esa herramienta y si la van a, pues qué tal les parece, si la van a aplicar, etcétera, etcétera. A ver qué tal les pareció, muchachos. De una, de una.
Espero que vayamos ahí full, muchachos. Ya llevamos ahí como 40 y algo de minutos. Edison no la conocía, excelente. Bastante útil, bastante útil. ¿Cuál es la idea? La fase B ya está que finaliza, ¿cierto? Ya sabemos que los mejores momentos de compra ya se fueron. Quizá algunos lo aprovecharon, quizá otros no. Pero todavía estamos a tiempo. Y lo más importante, es muy probable que todos nosotros acá vayamos a estar para el próximo ciclo, ¿cierto? Entonces, que de una vez ustedes ya estén preparados mental y emocionalmente para que la rompan con toda en el siguiente ciclo. Solo con esta información uno podría hacer fortuna. Esperen que se cayó por acá el micrófono. Listo, listo. Entonces, solo con esta información todos podríamos hacer fortunas o podríamos al menos rentabilizar de muy buena forma nuestra inversión y de una forma pues realmente consciente e inteligente. Entonces ahí para que se vayan preparando para el siguiente ciclo y realmente pues falta lo más interesante del ciclo que son la fase C, fase D y fase A. ¿Sí o qué? Entonces vamos full. Listo, entremos entonces a la fase, a ver qué me falta por compartirles. Bueno, chun chun chun. Les voy a regalar otro indicadorcito que tengo por acá apuntado, que también puede mostrarles cuándo es el momento de empezar a ejecutar mejores compras y cuándo está finalizando esta vaina. Este indicador se llama las bandas de Bollinger. Ustedes van acá a indicadores, buscan bandas de Bollinger y vean que ahí les aparece de una. Listo. Aquí yo ya lo tengo escogido, simplemente lo voy a visualizar y vean que salen dos banditas. Básicamente, ¿qué me dicen estas bandas? Cuando salen por la parte de abajo el precio, me dice que se está empezando como la oportunidad para comprar, ¿cierto? Vean que aquí empieza la fase A, bueno, va finalizando, inicia la fase B y vean que aquí en las bandas de Bollinger ya se me salió una vez. ¿Cómo lo pueden estandarizar ustedes o parametrizar? Cuando se salga un 20% de las bandas de Bollinger, empiezo a ejecutar compras de mayor magnitud o eso es la señal y voy a esperar 1 o 2 meses para a partir de ahí empezar a ejecutar compras porque ya se empieza a acercar el mejor momento. Vean que aquí se sale una vez, se sale aproximadamente un 30. Es decir, que aquí ya nos empezaba a mostrar con bandas de Bollinger que venía la caída buena. Entonces, vean que aquí pudimos haber generado unas buenas compras y ya después nuevamente se sale y vean que cuando se sale, oportunidad de compra gigante, ¿cierto? Ya una vez estamos dentro de las bandas de Bollinger, vemos que se va recuperando y pues ni se diga cuando ya estamos por la parte superior de las bandas, que básicamente nos dice que ya el mercado se va a empezar a recuperar. Vean que ahí aplica, vean que aquí también se salió un poquito, no tanto como en el anterior, pero también es un buen indicador y en el actual, vean que aquí se sale, desde que se sale hasta este mechazo son un 24% aproximadamente y desde ahí siguió cayendo. Vean que aquí vuelve y se sale desde acá hasta acá. Serían un 35, un 30%. Entonces ahí también les serviría un montón para que estructuren de mejor forma su plan. Listo, pasemos entonces a la fase C. Fase C. Duración de la fase C son aproximadamente 8 a 12 meses. 8 a 12 meses que dura aproximadamente la fase C. Es decir, dura casi un año, ¿cierto? Nosotros estamos a punto de iniciar la fase C. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en este momento, los que están invirtiendo en Bitcoin, no pueden estar pensando de que en un año, de que de aquí al 2024 vamos a estar con Bitcoin en los 69.000 nuevamente. Eso muy probablemente no va a pasar. ¿Que puede que pase? Sí, qué chimba, ojalá pase, ¿cierto? Pues a todos nos encantaría, pero no va a pasar. ¿Qué es lo más probable? Que se recupere un poco, que consolide, como pueden ver, consolida, después tiene un retroceso y ya se mantiene para que llegue el halving y ahí sí se dispare. ¿Cuál es el precio aproximado en el que podría estar Bitcoin para cuando llegue el halving, que sería ya en un año aproximadamente y que sería el momento donde finaliza la fase C? Eso es lo otro. La fase C va desde que se cruzan las medias hacia arriba hasta el halving. ¿Listo? Desde que se cruzan las medias hacia arriba hasta el halving. Es decir, más o menos esto debería estar por acá. ¿Sí o qué? Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo era
era que cuál es el precio estimado al que podríamos ver a Bitcoin para dentro de un año cuando llegue el halving. Más o menos se estima que sea entre los 35.000 a los 40.000 dólares aproximadamente. ¿Por qué se estima esto? Les voy a mostrar otra herramienta de análisis técnico que les puede servir un montón y se llama el retroceso de Fibonacci. Listo. Básicamente esto es una estrategia que cogemos desde el máximo. ¿Dónde lo encuentran? Acá. Listo. Dale aquí. Retroceso de Fibonacci. Le dan clic y cuando tienen la herramienta seleccionada van al máximo histórico y se van hasta el mínimo. Tan. Listo. Esto lo que nos muestra son unos niveles claves y cómo se va comportando el precio en estos niveles. Entonces vean que normalmente, aquí no lo podemos ver, pero normalmente él tiene unas zonas de reversión. Esas zonas de reversión son aproximadamente el 0.5 y el 0.61. ¿Qué quiere decir? Que en teoría este impulso alcista debería ir hasta los 0.66, 0.61 o 0.5, que si pueden ver son los 48.000 a los 41.000 dólares aproximadamente. ¿Qué pasa? Es muy probablemente que no sea tan alto. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos varias tensiones macroeconómicas, tenemos pues la economía bastante jodida, ahorita estamos con todo el tema de las tasas de interés, inflación, etcétera, etcétera, entonces muy probablemente sí se va a recuperar, pero no creo que hasta esos niveles. ¿Que puede que llegue? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque si miramos los ciclos anteriores, vamos al máximo, vamos al mínimo y vean hasta dónde llegó. Si pueden ver, acá está el 0. Hablámoslo un poco para que sea más claro. 0.61, vean, casi que exactico. Y el 0.5, veanlo acá. Entonces vean que llega casi hasta el 0.61 desde su mínimo hasta la recuperación de la fase C. ¿Sí o qué? Vamos a mirar el ciclo anterior para que vean. Vean qué casualidad. Retroceso de Fibonacci, ¿hasta dónde llega el impulso? Hasta los 0.61, casi que exactico. Listo. Entonces, nosotros, en base a data que ya ha habido, que ya existe, que ya sucedió, podemos estimar que Bitcoin podría ir en el próximo impulso de la fase C hasta aproximadamente los 40.000, 45.000, ¿cierto? Esta zona del 0.5 del 0.61. Listo. Cuéntenme ahí qué tal les pareció esa herramienta de Fibonacci. ¿Qué opinan de ese precio? Si ya ustedes lo están esperando para 69.000 máximo histórico, o si son conscientes de eso, de que aquí a un año no deberíamos tener tampoco un movimiento pues, que Bitcoin explote ni que vaya a romper su máximo anterior. Harold, sí, todo esto es en semanal. Aquí estamos en temporalidad grande, en temporalidad macro. ¿Algunos ya conocía Fibonacci? Se durmieron estos muchachos, se durmieron, se durmieron. Bueno, espero. Ah, bueno, Germán sí. Gerson también ya lo conocía. Bien, entonces ahí ya lo pueden aplicar de forma sencilla y pues es mera herramienta. Yo lo había escuchado, pero no la entendía. Excelente, Juli. Esa herramienta me parece muy compleja de entender. ¿Cómo podría comprenderla mejor? Vale, sí, es bastante técnica, es bastante técnica. Yo, por ejemplo, tampoco es que la entienda a profundidad, pero la utilizo así de forma muy simple y pues me sirve. Entonces ya con esto no le cacharreo como más. Listo. Vamos entonces a las características de la fase C. Ya habíamos dicho duración de 8 a 12 meses, ¿cierto? 8 a 12 meses, ponemos por acá. El precio no alcanza el máximo, el precio no alcanza el precio máximo anterior, es decir, no va a llegar a 69.000. Listo, no lo esperen, porque muy probablemente no va a llegar. Ahora, uh, una característica más avanzada que tengo por acá, y es que nos lo había comentado Sebas al inicio, es que justamente en la fase C es donde la dominancia de Bitcoin empieza a aumentar. Para los que no conocen la dominancia de Bitcoin, básicamente es cuánto porcentaje del total de dinero que hay invertido en el mercado cripto
está invertido en Bitcoin. Listo, es decir, cuánta plata hay en Bitcoin. Si la dominancia está baja, quiere decir que los inversores tienen foco en las altcoins o en otras criptos. Si la dominancia está alta, quiere decir que los inversores tienen interés en Bitcoin y están comprando Bitcoin, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que como nos vamos aproximando al halving de Bitcoin, es normal que en la fase C la dominancia de Bitcoin empiece a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como inversores, nuestro foco debería estar en Bitcoin desde acá y aquí en el inicio de la fase C. Ahora, una vez la dominancia, para los que no la conocen, se los voy a mostrar acá rápidamente, una vez la dominancia alcanza sus máximos históricos, empieza a hacer un retroceso. ¿Pero qué significa ese retroceso? Que básicamente todo ese dinero que está invertido en Bitcoin va a empezar a migrar hacia las altcoins. Y ahí es donde conocemos y donde vemos las llamadas alt seasons. ¿Listo? Alt seasons, que es cuando las altcoins empiezan a estallar. Entonces, como pueden ver, aquí yo tengo marcado dos niveles. Zona de cambiar Bitcoin a altcoin sería esta verdecita y zona de acumular BTC sería toda esta naranja. Vean que en la fase B estábamos con la dominancia muy baja, ahí como superlateral, es decir, en ese momento deberíamos enfocarnos en Bitcoin. A medida que nos aproximemos al halving que saca en el 2024, esta dominancia va a aumentar y muy probablemente va a llegar por acá a estos niveles. Entonces, una vez ya estemos en estos niveles, va a empezar a retroceder y ahí es donde las altcoins van a meter su impulso. Entonces, mientras pasa este trayecto en la fase C, es donde nosotros deberíamos de empezar a migrar nuestros bitcoins a altcoins. Se los comento simplemente para que lo tengan en cuenta, pero esto es un poco enredado, es mucho más avanzado y es una jugada que se puede hacer pues como para optimizar las ganancias de nuestro portafolio de holding. Sin embargo, yo sé que esto de la dominancia es un poquitico enredado, así que se los recomiendo que lo estudien un poco, que lo cacharrien y que vayan pues aprendiendo porque la verdad es bastante complejo, pero muy poderoso, ¿listo? Es bastante poderoso. Entonces esperemos aquí que vuelva a cargar esta vaina que se está como lentellando un poquito, pero ahí ya les dejo como el datico de la dominancia. Bueno, aquí esta zona, la fase C. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es la zona más fiable para préstamos descentralizados? Ahora, yo les decía, la mejor fase es la fase B, ¿cierto? Fase B es la mejor en definitiva, pero para personas que sean más avanzadas. Las que no son tan avanzadas, en la fase C es la otra fase que es muy buena para realizar préstamos descentralizados. ¿Listo? A ver qué más tengo por acá. Sí, lo que les decía, en la fase C es el mejor momento para empezar a migrar esos bitcoins que acumulamos por acá en toda la fase B a altcoins, para que cuando inicie la fase D y la fase A y nos coja la alt season, pues tengamos muy buenas rentabilidades. Porfa, me van diciendo ahí cómo vamos con la fase C. Si les queda totalmente claro, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, este es el momento, o si no, para que avancemos hacia la fase D. Bien, Edison, todo full. Los préstamos serían para comprar más. Listo, en este caso serían específicamente para hacer más compras. Entonces, depositas tus bitcoins o ethers como colateral, pides moneda estable y con la moneda estable haces más compras. Ya después, con la ganancia, pagas el préstamo y te queda pues un porcentaje de rentabilidad. Recuerden muchachos, recuerden que la forma de agradecerme es etiquetándome en redes, los que quieran y puedan ahí en una historia o algo así, les agradecería un montón muchachos. En AVE se puede dar garantía de BTC. Sí, sí se puede. Directamente BTC no, pero se puede Wrapped BTC, dependiendo de la red en la que estés, que es como un token envuelto, un token representativo de Bitcoin, pero sí se puede. Cambiar el BTC por altcoins como cuáles. Muy buena pregunta. Principalmente Ethereum, ¿cierto? Si tú eres riesgo bajo, si no tienes mucho conocimiento, sería por Ethereum. Pero pues ya depende de ti, de qué perfil de inversor seas,
de cuál es tu riesgo que estás dispuesto a asumir y de qué proyectos te gustan. Proyectos que me gustan a mí: Polkadot, Matic, Chainlink, eh, a ver, Atom, Rune, así como por encima, esos, ¿cierto? Obviamente tratar de que sean proyectos serios, proyectos que de verdad tengan una usabilidad y que de verdad estén haciendo las cosas bien. No vayan a cambiar sus Bitcoin a Shiba o a alguna de esas mierdas, a Pepe, pues porque la van a cagar. Listo, eso está principalmente por moda, por FOMO, entonces no les va a resultar la estrategia y antes van a perder el dinero, listo. Así que sean muy conscientes, no los vayan a pasar a esas mierdas de criptos, listo. Yo tengo Wrapped BTC en lending con lateral de nave, excelente, excelente. Es una muy buena estrategia. Yo también lo tengo, pero lo tengo enfocado para estrategias con farming. Yo lo hago principalmente enfocado con farming, pero las dos están muy bien. O sea, se pueden hacer compras para holding o para farming o para sacarlo para algún un gasto o lo que sea. Y con préstamo abrí pool en... Ah, excelente, Germán. Qué bien, papá. Sammy Sass, Ada no le gusta. Parce, no, no me gusta Ada, me parece que es mucha promesa, mucha vaina, que es el próximo Ethereum Killer, que es la tecnología que yo no sé qué, pero no hacen nada, siempre se quedan en promesas, se quedan solo en palabras. Tenía Ada, pero las cambié todas por otras altcoins que de verdad están haciendo las cosas bien y que me gustan. Eso se hace con una estrategia, obviamente, pero las cambié. Yo tenía Ada, pero las cambié todas. No hay riesgos de perder nuestros wrapped BTC Nave, claro, riesgos sí hay, siempre hay un riesgo intrínseco, es un token envuelto, pueden hackear el smart contract del token y también pueden hackear los smart contracts de AVE, sin embargo son riesgos pues que por eso debemos tener una gestión del riesgo, no debemos colocar todo nuestro holding ahí y fuera de eso pues debemos entrar a los mejores protocolos. AVE con respecto a la seguridad y a los smart contracts nunca ha sido hackeado, entonces eso nos da un parte de seguridad bastante alto, pero siempre va a haber un riesgo intrínseco. ¿En cuál punto de la fase D accedemos a los préstamos? Parce, en el retroceso que se da normalmente. En este caso sería acá, píllelo. Sería acá, en este retroceso, que es aproximadamente, vamos a mirar de cuánto es. Acuérdense que esto es el COVID, esa vaina no debería ir ahí. El mínimo debería haber sido este. Vean que fue de un 53. Listo. Y acá, vamos a mirar la fase C del anterior ciclo. El retroceso fue este. Fue de un 40. Listo. Entonces, en ese retroceso sería el mejor momento donde ustedes podrían aprovechar los préstamos. Listo. Entonces, por ahora veo que les está quedando todo súper claro. Qué bacano, me alegro mucho. Entonces, vamos a seguir con la fase D. Fase D, duración, 6 meses aproximadamente. ¿Listo? 6 meses. Es decir, es una fase bastante corta comparado con las demás. Lo que les decía es la fase de disparo. Fase de disparo. ¿Por qué disparo? Pues vamos a analizarlo. ¿Sí o qué? Primer ciclo, inicia el segundo, fase D, pasa el halving, boom. ¿Sí o qué? Se va a la luna. Fase del segundo ciclo, halving, tenemos el retroceso acá, vean que va hasta la EMA de 55, después de eso, boom, hacia arriba. Y acá, nuevamente, halving, y lateraliza un poquito y después, boom. Listo. En esta fase D, quiero ser muy enfático con ustedes para que lo interioricen, lo apunten y de verdad lo apliquen. Y es que en esta fase no se vende, no se vende. Listo, esta es la preparación de la fase alcista del próximo bull run. Aquí no se vende, no vayan a cometer esa cagada, no vayan a verse tentados, decir es que no, es que aquí vendo y en el retroceso vuelvo y compro otro poquito y bueno, son esas maricadas que se le vienen a uno a la cabeza que realmente no resultan. Aquí no se vende, aquí lo que les decía, las emociones van a pasar. Vamos a tener que FOMO, avaricia, que fue puta, multiplicamos ya por 3 por 4 lo que sea, pero no es el momento es en la fase A. Entonces, como ustedes ya tienen esta información, tienen estas herramientas, ya saben qué es lo que van a sentir.
Por ese motivo ya van a tener un plan y una estrategia que les va a ayudar a gestionar esas emociones y que por tal motivo no van a vender. Listo. Si definitivamente ustedes dicen, no, me resultó una emergencia, tengo que vender algo, bueno, este sería el momento de vender un porcentaje o una parte pues, si lo necesitan por emergencia, pero no del holding y del plan que está estructurado para el ciclo completo, que sería en la fase A. Listo. Eh, Aquí en este momento, en la fase D, es cuando la dominancia empieza a caer. Listo. Ahí es donde la dominancia de Bitcoin empieza a caer. Entonces, en esta parte es donde ya las altcoins empiezan como a alborotarse. Listo. Empiezan a subir harto, harto. Sin embargo, la alt season fuerte llega acá. Llega acá. Es decir, para la fase A, nosotros en teoría ya deberíamos estar posicionados con gran parte en altcoins para poder disfrutar de toda esta subida. Porque en este momento ya las altcoins van a subir más que Bitcoin. Entonces, eso era algo que no les mencioné. Cuando la dominancia está subiendo, pasan dos cosas. O Bitcoin sube más de precio o cae menos que los demás. Listo, se lo repito nuevamente para que lo apunten. Cuando la dominancia está subiendo, pasan dos cosas. O Bitcoin sube más o cae menos que los demás. ¿En dónde está subiendo? Lo que decíamos, por acá en finales de la fase B, inicios de la fase C. ¿Qué quiere decir? Que por acá Bitcoin sube más que las altcoins. Pueden ver en estos días qué es lo que está pasando. La dominancia está subiendo un poco, Bitcoin se mueve hacia arriba o hacia abajo, y cuando se mueve hacia arriba, las altcoins, eso ni se inmutan. Pero cuando se mueve hacia abajo, las altcoins sí se siente más como el taponazo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que es por eso. Cuando estemos por acá, ya la dominancia va a estar bajando. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento Bitcoin sube menos que los demás. Es decir, las altcoins van a estallar. Listo. ¿Queda clara esa parte de la dominancia? ¿Queda parte esa parte clara? Sí, eso, Edison. En esa parte toca divertirse viendo subir el precio. Ahí es como, pucha, qué chimba. Incluso usted todavía podría seguir comprando, pero pues en menores cantidades, ¿cierto? Podrían ser partes muy pequeñas, comparado pues con su capital de holding, pero ahí es de netamente disfrute y de ya ir finalizando la migración de Bitcoin a altcoins. Parce, Pipe, es muy duro porque depende de cada persona. Y yo les tiré unos proyectos que son los que a mí me gustan y que pues algunos, la mayoría los tengo en mi portafolio. Pero uno decir que cuáles son las mejores y que deberían tener sí o sí en un portafolio, pues primero que todo sería irresponsable de mi parte. Y número dos, pues depende de cada persona, qué tipos de proyectos le gustan, qué riesgo tiene esa persona, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí es bastante complicado. Listo, entonces súper claro acá, ¿sí o qué? Fase D es fase de disparo, preparación. Ahora sí, llegamos a la fase A. ¿Listo? Fase A de alcista, fase A de alciso. ¿Listo? ¿Qué significa? Es la fase donde vamos a tomar ganancias, donde vamos a tomar ganancias. Entonces, esta es la fase donde sí o sí debemos salir del mercado. Listo. Ahora, no van a empezar a salir por acá en el inicio. Tienen que dejar madurar la fase A. Tienen que dejarla que se desarrolle unos cuantos meses y que ya por acá en estas partes empezamos a hacer ventas escalonadas. No van a ir a vender el 100% de su capital de holding de una tacada, porque pues la cagan. Entonces tienen que ir con ventas escalonadas. ¿Cuánto dura? Dura 500 días aproximadamente, ¿listo? Desde el que rompe el precio, el precio máximo del ciclo anterior, es decir, en este caso, miremos esta. En este caso sería desde que rompa los 69.000 hasta que las EMAs se crucen hacia abajo. ¿Listo? Véanlo acá. Rompe los 20.000, inicia ahí y sería hasta que cruza hacia abajo, que es donde inicia nuevamente la fase B. ¿Sí o qué? Hasta ahí iría la fase A. Vean que esta es como la fase más larga. Esta fase dura 500 días aproximadamente, es decir, como año y medio, ¿sí o qué? Entonces es muy larga. Ahora, hay que tener en cuenta que es larga, pero porque miramos desde donde se inicia hasta donde acaba. Pero lo que nos importa a nosotros es el timing de la mitad por acá, donde realmente debemos vender y es cuando se alcanzan máximos históricos. ¿Listo? Por eso es muy importante parametrizar, ¿cierto? Lo que les digo, ustedes mirar cuántos meses se demora aproximadamente para llegar al máximo. Por ejemplo,
Vamos a hacerlo nosotros acá en vivo a ver qué tal. Una vez inicia, ¿cuánto se demora para el máximo histórico? Se demora 322 días, en este caso. ¿Listo? En este ciclo, pues. Vamos a mirar en este cuánto se demoró. ¿Qué es lo que nos dice esto? Lo que estamos haciendo. Alguno me responde. Yo voy aquí trazando y alguno me responde. ¿Qué nos dice esta parametrización que estamos haciendo? ¿Qué es el mejor momento para qué? Vea, 245 días. El anterior fueron 300 y algo, 245. Por acá serían unos, bueno, 266. Es decir, en promedio son unos 280 días para alcanzar el máximo histórico. ¿Qué significa eso? Mejor momento para tomar ganancias. Ahí en la fase A es donde hasta la tía Maruja sabe Bitcoin. Exacto, sí, sí. Ahí todo el mundo va a estar hablando de Bitcoin, va a estar hablando de criptos y ustedes se pueden aprovechar de eso. ¿Por qué? Porque en la fase D, muy probablemente cuando se esté disparando todo, ahí va a aparecer la tía Maruja, como dice Sebas, y va a decir, mijo, venga, usted esas criptos en lo que usted está invirtiendo, esas moneditas virtuales, eso está como dando resultado. Y ese es un buen momento para usted estructurarle un portafolio a la tía y tomar ganancias. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben pues que en la fase D sigue siendo un buen momento para hacer compras. Y si usted no aprovechó fase B y fase C, puede aprovechar la fase D. Entonces le arma el portafolio a la tía, le arma el portafolio a la tía y ya pues no va a ir por un por 4 ni por un por 3, pero sí puede ir al menos por un por 2, ¿cierto? Si se lo estructura por acá, vean que aquí incluso vean que un por 4. Entonces depende de dónde, pero ya no va a ir a sacarse ni un, yo qué sé, miremos desde por acá. Aquí vean que es casi un por 2000, o sea, es un por 20, pues ya no va a apuntarle a eso, listo. ¿Queda claro? Confirmen ahí con un uno si está todo full, si vamos súper claros, si la información les está pareciendo chimba. Eso. Epa, epa. Qué bien, muchachos, qué bien. Bacano, ahí tenemos 17 personas todavía, excelente. Se han mantenido casi que la mayoría. Los felicito por eso, muchachos, porque vean, 9:30, llevamos hora y media de clase y teso por ustedes, los felicito. Entonces, a lo que les comentaba, puede ser usada para inversión en el corto plazo, que serían como los primeros 3 o 4 meses en la fase A, pero lo ideal sería fase D. Si no han entrado y apenas van a entrar, fase D, ¿sí o qué? Y listo, yo creo que hasta ahí vamos todo full con la parte teórica, ya pueden identificarlo, ya saben qué se va a sentir en cada fase, ya tienen más o menos un timing estructurado, que es cómo se estructura su plan, cómo se estructura su estrategia, pero ahora vamos a hablar de uno de los errores principales que se comete en este tipo de casos, y más que todo en la fase A, y es el de no tomar ganancias, ¿cierto? No querer tomar ganancias. Decimos, ya pasaron los 280 días, decimos que por ahí puede estar el máximo histórico, pero hay mucho FOMO, hay mucha avaricia, estamos viendo Twitter, estamos viendo Instagram y todo el mundo dice, Bitcoin está en 150.000 y dice, no, vamos hasta los 300.000. Cuando todo el mundo está diciendo que nos vamos a los 300.000, vendan. Listo, ahí es el momento de empezar a tomar ganancias. Si ustedes no toman ganancias, alguien más las va a tomar por ustedes. Alguien más las va a tomar por ustedes. Y ustedes, como ya son personas educadas con herramientas, ya están capacitados para que puedan lograr todo esto. Listo. Así que no se vayan a dejar llevar por el FOMO y tomen ganancias. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, pues manejo de emociones es la clave, lo que les digo. Ahí dice Edison, empiezan las emociones a aparecer totalmente, ahí van a aparecer de todas las emociones, así que ahí con herramientas controlarlas y ejecutar. No se vayan a quedar en el mercado porque ahí es donde ustedes deben tomar ganancias. Incluso, muy importante y un tip, piensen desde este momento en qué se van a gastar la plata que están invirtiendo en cripto. Listo, destínenla de una vez. Digan más o menos, bueno, yo tengo estimado que me va a sacar un por 7, es decir, eso va a multiplicar por 7 de mi capital, sería tanto, y ese capital
lo voy a utilizar para comprarme una casa, para comprarme un lote, para comprarme un carro. Si ustedes desde este momento empiezan a decirle a la mente en qué van a gastar, va a ser mucho más fácil para ustedes tomar la decisión. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Si es en reinvertir, entonces es muy importante que digan, listo, reinvertir, pero necesito la liquidez. ¿Por qué? Porque pues ya sé que viene una fase B, sí o qué, ya sé que se viene una fase B encima y que muy probablemente esto va para abajo. Entonces cuando usted vea que las EMAs se están volteando hacia abajo y que esto se está poniendo como peludo, pues ahí ya es el momento donde usted ya debería estar todo en moneda estable. ¿Con miras a qué? Y usted estar como un francotirador, bueno, no realmente como un franco, pero sí ya con miras a que viene esta caída para aprovecharla por acá y ir haciendo compras porcentuales por acá. Si su intención es reinvertir, sí o qué. Pero entonces ahí es muy importante que tengan todo ese tipo de cosas en cuenta. Eh, listo, muchachos. ¿Qué más tengo por acá? Sí, yo creo que por ahí podemos ir dejando. Yo creo que por ahí podemos ir dejando. Yo creo que pues les quedó bastante claro, muchachos. Espero que les haya sido ahí de mucho valor la información. Espero que la puedan aplicar a su estructura de portafolio, a su capital de holding y que lo puedan aprovechar al máximo. Listo. Espero que les haya quedado pues bastante claro todo este tema de los ciclos de mercado, de las fases de mercado. Yo este video pues obviamente va para YouTube. Entonces ahí lo vuelven y se lo ven. Esto hay que maciarlo bastantes veces. Hay que mirarlo muchas veces para que lo puedan como interiorizar, que es lo que les digo yo, ¿cierto? Debemos tirar a interiorizarlo, a que sepamos qué es lo que estamos haciendo en base a un plan y a una estrategia. ¿Listo? Entonces, muchachos, cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna duda, qué tal les pareció la información. Y si no, pues ahí nos estamos hablando si algo la otra semana para que hagamos otra clasecita. ¿Qué entonces? Manuel, buenas noches. ¿Qué más, Gerson? ¿Cómo vamos, mi hermano? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por la información. Excelente, excelente. Hay que, pues, como usted dice, seguirla, volverla a ver mejor con calmita. Quería preguntarle, pues, por un tema, aprovechando ahí el espacio, Sí, sí, sí. eh, ¿qué consejo nos daría o me daría en este caso para el tema de almacenar esos bits que compremos, esos bitcoins que compremos? Ah, excelente. Qué buena pregunta, parce. Bueno, Porque ahorita creo que hay algo con el tema Ledger, pero bueno, ese es el tema de las palabras semillas, ¿no? listo. Pero pues Se lo creo que no hay explico, ningún se lo inconveniente explico por ese lado. brevemente, listo. ¿Qué es lo más importante? Comprar una wallet fría, sí o sí. La wallet fría nos previene a nosotros de hackeos, nos aumenta la seguridad un montón, entonces nuestro capital de holding sí o sí debería estar en una wallet fría. Ahora, no todos tienen la capacidad de comprar una wallet fría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser costosa o porque su capital no lo amerita. ¿Yo qué le diría? Si, por ejemplo, su capital es de más de $1,000, en definitiva ya debería tener una wallet fría. La wallet fría cuesta en pesos colombianos, si es Ledger cuesta como unos 750,000 pesos, si es SafePal cuesta como 350,000 o ya si va por una Bitbox 02, que es la de solo Bitcoin, creo que cuesta como unos 400. Ahora, con todo este tema del Ledger y toda la polémica, pues realmente es una opción que es opcional, valga la redundancia, ¿cierto? Como tal, Ledger va a prestar ese servicio, pero no es obligatorio, por ahora es opcional. Número dos, es solamente para las Ledger que son Ledger X. Por ejemplo, yo tengo Ledger Nano S, es decir, a mí no me afectaría en teoría todavía esa parte. Ahora, eso como tal no afecta porque pues usted es el responsable y el que tiene sus frases semillas. Usted no va a delegarle eso a nadie. Entonces, por ahora es mucho más el hate y el FUD que le están haciendo a Ledger que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque básicamente pues eso en algún momento tendría que suceder, ¿cierto? Para mejorar la adopción, muchas personas no tienen la responsabilidad suficiente, etcétera, etcétera. Pero nosotros que ya somos personas que son más educadas, que estamos más adentrados en el tema, sabemos la gestión que debemos de hacer. Ahora, si usted definitivamente no tiene para la wallet fría todavía o está apenas en planes de conseguirla, lo importante es conseguir una wallet de código abierto. ¿En cuáles tenemos? Tenemos Exodus, como nos dice ahí Pipe. Exodus es muy buena wallet, ha funcionado bastante bien.
Yo utilizaba antes Trust Wallet, ahora ya no la recomiendo por todo el tema de que Binance son los dueños y todo, entonces prefiero como evitar, prefiero algo como más descentralizado. También me gusta Coinomi, me parece pues buena, ¿cierto? Son wallets multicoin. O ya si definitivamente usted dice, quiero una wallet específica para Bitcoin, yo le recomendaría Blue Wallet o, pues madre, se me fue. Samurai Wallet es la otra y hay Atomic Muy Wallet. igual. Atomic, ya se las copio Mm, acá. Hay una que se llama Samurai, Blue Wallet y la otra se llama Atomic. Esas son buenas, las puede utilizar para Bitcoin. Pero si usted ya dice, bueno, quiero una multicoin donde quiero meter pues todo mi capital de holding, puede utilizar Exodus, puede utilizar Coinomi o puede utilizar incluso hasta Metamask. Y Metamask ya en su momento la puede vincular con una wallet fría como Ledger y aumenta la seguridad un montón. Entonces, por ejemplo, Metamask es muy útil para interactuar con finanzas descentralizadas, pero también se puede utilizar como una wallet de holding, simplemente no se conecta a ningún protocolo y deposita los fondos por cada blockchain y ya está. Listo. listo, Manuel, perfecto. De una, de una. Trezor también es muy buena. Trezor también la recomiendan bastante, pero yo la verdad no la he utilizado, entonces pues haría mal de mí recomendarle algo que no conozco. Pero Ledger a mí me ha ido bastante bien. O sea, la verdad, yo tengo Ledger y me ha ido bastante bien. Es muy útil y para todo el tema de finanzas descentralizadas, que es lo que yo me enfoco, parce, me ha servido un montón porque puedo pues estar con Metamask y blindar la seguridad un montón. Entonces me parece muy útil. Cumple la parte de holding y pues para la parte de DeFi blindo Metamask. Entonces me parece muy, muy útil. ¿Algún otro tiene alguna pregunta?